que sucedió aquí. ¿Y por qué esta parte de la lección se titula compromiso? Es que cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el río Jordán, ellos vieron un pedazo de tierra ya que pertenecía a Canaán, pero un pedazo de tierra sin atravesar el río Jordán. Y era una tierra fabulosa, especialmente para criar ganado, mucho pasto, muchos valles, muchas llanuras, extraordinaria tierra para que el ganado se reprodujese. Y como las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés eran ganaderos por excelencia, le pidieron a Josué, ¿podríamos quedarnos en esta parte para que es más apropiada para el ganado que tenemos? Entonces la respuesta de Josué fue: perfecto, pueden quedarse. Esta es la parte que Dios les va a dar a ustedes. Pero ustedes tienen que acompañarnos, acompañar al resto de las tribus. ¿Por qué? Porque esta tierra ya está conquistada, ya es de ustedes. Pero ¿y Canaán? Y los enemigos en Canaán, la gente que no va a querer salir de Canaán, ¿van a dejar a las otras tribus a luchar solas? No, ustedes son parte del cuerpo, entonces tienen que ir con nosotros y luchar con nosotros. ¿Y sabes cuánto tiempo duró más o menos ese periodo de conquista? 7 años aproximadamente. Esta tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés dejaron a sus mujeres, a sus niños aquí cuidando el ganado, y los hombres fueron a la guerra con el pueblo, con el resto del pueblo de Israel. 7 años conquistaron todo. Al final del tiempo, pues Josué les dijo: bueno, ahora sí, ya ustedes ayudaron, ustedes han cumplido con su compromiso. Y por eso el texto que acabo de leer, Josué les dice: ustedes han cumplido con todo, han seguido las órdenes mías de Moisés, ahora pueden regresar para casa. Y ahora entramos a la segunda parte de la lección bajo el título de acusaciones. ¿A qué acusaciones se refiere? Como dije, terminando esos 7 años, ya instaladas las otras tribus en la tierra de Canaán, pues las 2 tribus y media que se habían quedado del otro lado del Jordán regresaron. Y regresaron para ver a sus esposas o sus hijos, en fin, para disfrutar de la tierra. Sin embargo, cuando llegaron al río Jordán, ellos levantaron un altar gigantesco, un altar extraordinario, bonito. Y cuando las otras tribus que se quedaron en Canaán se enteraron que estas 2 tribus y media habían levantado ese altar, ¿sabes lo que hicieron? Se pusieron bravos y pensaron: esas 2 tribus y media se están queriendo separar del pueblo de Israel, se están queriendo entregar al fanatismo, perdón, al paganismo, a adoración de dioses extraños, por eso están edificando ese altar. Y entonces se armaron y dijeron: vamos a combatirlos, vamos a destruirlos. Leo el texto para entender mejor el asunto. Josué capítulo 22, versículos 10 y 12. Dice así: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, o sea, el resto de las tribus, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y pelear contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra las 2 tribus y media que habían levantado ese altar. Ahora, aquí viene la reflexión. Vamos a pensar seriamente en este hecho y vamos a sacar lecciones que nos van a ayudar hoy para resolver conflictos, como dije, en la familia muchas veces, en la sociedad en la que vivimos, en la iglesia a donde asistimos. Se podrían evitar esos conflictos, pero vamos a reflexionar en este incidente. En primer lugar, ¿por qué la mayoría de las tribus que entró a Canaán se puso brava cuando se enteraron que las 2 tribus y media habían levantado un altar gigantesco?
¿Por qué? Porque pensaron, ellos se están entregando al paganismo. En segundo lugar, ¿y por qué estas 2 tribus y media levantaron el altar? No ese altar, no porque querían entregarse al paganismo, sino porque querían levantar un monumento que recordase a sus hijos que ellos, aunque estaban de este lado del Jordán, continuaban formando parte del pueblo de Israel que estaba en Canaán. Sin embargo, aquí hubo un error. Primero, las 2 tribus y media, antes de levantar aquel altar, deberían haber consultado con Moisés, que era el líder, pero no consultaron. Hicieron sin explicar lo que estaban haciendo. Pero ahora viene el segundo error. Las otras tribus juzgaron los motivos de las 2 tribus y media sin escuchar explicaciones. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos? Querido, comunicación. La mayor parte de los conflictos que aparecen en la familia, en la sociedad, en la iglesia, son por falta de comunicación. Autoridad es para ser respetada. Si el pueblo de Israel tenía límites, tenía líderes, entonces las 2 tribus y media deberían respetar la autoridad de los líderes y deberían haber consultado. No lo hicieron, no se comunicaron. Lo que tú puedes hacer puede ser maravilloso desde tu punto de vista, pero si los otros no saben por qué estás haciendo lo que estás haciendo, esa actitud tuya va a generar conflictos. Por otro lado, si tú ves lo que alguien está haciendo y ya vas pensando mal y ya vas acusando, sin preguntar antes qué es lo que estás haciendo, falta de comunicación. Y esa falta de comunicación te puede llevar a conclusiones completamente equivocadas y ambos están mal. Aquel que hace sin comunicar y aquel que juzga sin comunicar. Ahora lleva esto a tu familia o lleva esto a tu iglesia. ¿Ah? ¿Por qué movieron el piano de ese lugar para el otro lugar? Comienzan los conflictos por causa de la posición del piano. ¿Y por qué? Porque los que movieron el piano, movieron porque creyeron que era lo mejor, pero no consultaron. Y el otro lado juzgó sin escuchar explicaciones. ¿Cómo resolvió el pueblo de Israel este problema? Esto es interesante y nos lleva a la tercera parte de la lección. Pero antes, en esta tercera parte, vamos a ver eh, lo que sucedió. El pueblo de Israel, las 9 tribus y media, antes de ir a la guerra, partir a la guerra armada contra las 2 tribus y media, ¿qué hicieron? Enviaron una representación para investigar, para averiguar. Ya después de haber llegado a su propia conclusión sin consultar, sin preguntar, ahora enviaron o representantes. Y el líder de esos representantes era un hombre llamado Fineas. Este Fineas es interesante porque no sé si te acuerdas del pecado de Baal Peor, cuando el pueblo de Israel se juntó con mujeres moabitas y no solo hubo un problema de licenciosidad, de pecado sexual, sino que hubo un problema de contaminación espiritual y vino una plaga y estaba consumiendo al pueblo de Israel. Y este Fineas apareció. Este Fineas era hijo de Eleazar, hermano de Aarón. Este apareció con una espada y vio que en una tienda, en una carpa, estaba un israelita con una moabita. Y entonces entró y mató a los dos, llevado por ese celo, por ese deseo ferviente, que el pecado está entrando al pueblo y no voy a permitir que este pecado traiga tanto dolor, tanta plaga sobre el pueblo. Y fue allá y mató a los dos idólatras paganos y libertinos sexualmente. Y pues el pueblo de Dios lo admiró. Desde aquel tiempo, este Fineas, hijo de Eleazar,
cobró cierta fama, cierta imagen de hombre conservador, hombre valiente, hombre decidido. Pues él fue el que lideró esta comisión que vino a hablar con las 2 tribus y media que habían levantado el altar. Pero no vino sin preconceptos, con la mente limpia para oír y ver qué es lo que estaba pasando. Él ya vino preconceptuado, él ya tenía sus propias conclusiones. ¿Y por qué tenía sus propias conclusiones? Porque él había vivido el pasado en Baal peor, cuando el pecado, el pueblo de Dios se contaminó con el paganismo y vino una plaga y una gran mortandad en el pueblo de Israel. Entonces ahora él viene a juzgar este nuevo caso de por qué levantaron un altar. Vino a juzgar pensando en el pasado. En el pasado la gente se contaminó espiritualmente con el paganismo. Entonces él pensó, estas 2 tribus y media están construyendo este altar para hacer sacrificios paganos. Mira el preconcepto. Pero para él estaba todo maravilloso, porque él estaba juzgando un caso presente por el pasado. Y querido, no siempre la manera como se resolvió un conflicto en el pasado te va a servir para resolver un conflicto en el presente. No siempre el pasado se repite. Cada caso es un caso. No es porque sucedió esto con esta persona que va a suceder esto con la otra persona. No es porque este conflicto tuvo este origen que es ahora el conflicto presente va a tener el mismo origen. Hay que resolver un problema. Si quieres resolver el problema, hay que ir con cabeza limpia, sin prejuicios, sin preconceptos. Ah, pero yo tengo experiencia. Pero si tienes experiencia y si Dios te ha dado la capacidad de, el don de ser un líder, entonces sé equilibrado. Oye antes de juzgar. Escucha antes de determinar. No llegues a tus propias conclusiones solo porque viviste un momento parecido en el pasado. Este fue el gran error de Fineas, de aquel grupo que fue enviado por Israel para investigar lo que estaba pasando. Leo Josué capítulo 22, 13 y 15. Dice así. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y pues entonces sucedió lo que te expliqué. Finés fue preconceptuado y preconceptuado no vas a resolver ningún problema. Viene alguien a conversar contigo, alguien que ha tenido varias caídas en el pasado y lo primero que haces es pensar dentro de ti, bueno, este va a querer aquí endulzarme con palabras, yo ya conozco, yo ya sé quién es. No, querido, esa no es la manera de resolver un conflicto. Escucha. Y cuando esos comisionados escucharon, encontraron una respuesta que les mostró la realidad de por qué estas 2 tribus y media habían levantado aquel altar. Leo Josué 22, 26 y 27. Dice así: Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Mira que las 2 tribus y media, de manera simple, sin alterarse, sin gritar, sin vociferar, sin querer defenderse, sin querer buscar la justicia y pensar, ¿por qué estos vienen aquí a atacarnos sin escucharnos primero? No, no, con voz mansa y tranquila explicaron. Hemos levantado este altar no porque queremos ofrecer holocausto a dioses paganos, nada, como una
un monumento conmemorativo para que un día, cuando pasen los años, eh, los hijos de ustedes no le digan a los nuestros: "Ustedes no son parte de Israel". No, hemos construido este altar para que ellos, nuestros hijos, los de ustedes y los nuestros, recuerden siempre que somos un solo pueblo. O sea, todo completamente diferente de lo que habían imaginado los que venían con acusaciones. Y ahí, pues el conflicto se resuelve, porque cuando tú das una explicación con palabras coherentes, equilibradas, sensatas, el otro no va a ser loco para no querer entender la explicación. Muchos de los conflictos surgen porque todos queremos tener la razón. Nadie quiere ceder. Y lo peor, a veces nadie quiere escuchar al otro. ¿Por qué? Porque ya tiene sus propios conceptos. Y esos propios conceptos no lo ayudan mucho. Aumentan el conflicto que ya existe. En el Brasil existe una expresión: cuando dos, cuando uno no quiere, dos no pelean. ¿Por qué? Para haber pelea, los dos tienen que querer pelear. Pero si este quiere, busca la pelea, pero este no responde, o responde de manera suave. Este pobre se cansa de buscar la pelea, y ahí viene la resolución de conflictos. Experimenta esto en tu casa, en tu iglesia. Renuncia un poco a tus propios pensamientos. Trata de escuchar al otro para llegar a tus propias conclusiones. Ahora leo Josué 22, 30 y 31. Oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Mi amigo querido, toda historia tiene dos lados. Si viene alguien trayéndote un conflicto, no pienses que él tenga razón. Puede tener razón, pero escucha a la otra parte, porque toda historia tiene dos lados. No te dejes llevar por tus sentimientos. Cuando tengas que resolver un conflicto, no te dejes llevar por simpatía, por quién te gusta más o por quién no te gusta. No te dejes llevar por preconceptos. Escucha con cabeza fría. Oye, y Dios te va a ayudar a solucionar ese conflicto. No está en la lección, pero yo te hago pensar. ¿Te acuerdas de Salomón? Un día vinieron dos mujeres disputando un niño. Una decía: este es mi hijo, por esto, este es mi hijo. Y esta ladrona quiere llevarse a mi hijo. La otra decía: no, rey, el hijo es mío. Esta otra es la ladrona. Y este hijo es mío por esto, por esto, por esto. ¿Qué hizo Salomón? Escuchó a una y después escuchó a la otra. Y después, en ese escuchar, él se dio cuenta de lo que pasaba. Cuando Finés escuchó la explicación de las dos tribus y media, entendió lo que estaba pasando. Y dijo: ah, ustedes tienen razón. Y volvieron en paz, tranquilos, cuando estaban viniendo prevenidos para la guerra. ¿Qué hizo Salomón? Ahí viene la sabiduría divina. Salomón dijo: ah, el hijo de ti, el hijo también es tuyo, entonces traigan al muchacho, traigan una espada. Voy a partir al niño por la mitad, mitad para cada uno, y se acabó. Pero entonces apareció la verdadera madre y dijo: no, 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 si van a matar a mi hijo, yo prefiero que se vaya con la otra, pero que esté vivo. Y ahí Salomón dijo: entregue la madre a esta, el hijo a esta madre, porque esta tiene la razón. Mira, mira la sabiduría. Cuando tú tratas de resolver un conflicto con cabeza fría, suplicas la dirección de Dios, no te dejas llevar por el sentimiento, por simpatía, por preconceptos. Dios va a iluminar tu cabeza y los conflictos se van a resolver. Dios te bendiga ricamente. Un abrazo, querido. Hasta la próxima.